Modelo de prevención de pérdida de la información en historias clínicas de pacientes de la IPS Tome Limitada, alineado con las leyes IPA 1581 del 2012 y la 2015 del 2020, presentado por el ingeniero Paul Andrés Pedrosa Martínez y la ingeniera Claudia Lorena Perea San Clemente. Introducción. En estos tiempos, la seguridad de la información es un factor de alta importancia. Por ello, para garantizar la privacidad del paciente y la seguridad de su historia clínica electrónica, es necesario contar con tecnologías para robustecer las políticas de seguridad y acceso a dicha información. La pérdida de datos o de información es un problema de gran importancia en relación con la privacidad de la historia clínica electrónica, especialmente cuando se incluye información sensible y cualquier pérdida o fuga de la información ocasiona problemas que afectan la confidencialidad y privacidad del paciente. La prevención de pérdida de la información es una de las más grandes estrategias o soluciones para aumentar la seguridad de la historia clínica electrónica, mientras se enfoca en identificar datos confidenciales y analiza el contenido considerado como crítico. El DLP brinda protección a la confidencialidad de la información ante amenazas internas o externas. Problema de investigación. La implementación de la historia clínica electrónica va de la mano con la seguridad de la información y cómo proteger los datos clínicos. Para ello es importante apoyarse en las leyes IPA, la Ley 1581 del 2000. Formulación del problema. ¿Cómo mitigar los riesgos de pérdida, fuga de información en historia clínica de pacientes de la IPS Tome Limitada mediante sistematización del problema? Herramientas como DLP podrá reducir el riesgo en exposición de datos confidenciales. ¿Cómo puedo ayudar a las leyes IPA 1581 y 2015? Objetivos. Objetivo general. Implementar un modelo de prevención de pérdida de la información en historias clínicas de pacientes de la IPS Tome Limitada alineados con las leyes IPA
la Ley 1581 del 2012 y la 2015 del 2020. Objetivos específicos. Identificar y documentar los riesgos de seguridad a los que están expuestas las historias clínicas y documentos de pacientes de la IPS y que puedan ser mitigables con tecnologías de seguridad. Justificación. La principal motivación de este proyecto es realizar un análisis profundo de los riesgos relacionados con la exposición de la información privada de una organización prestadora de servicios de salud, enfocado especialmente en el manejo de historias clínicas electrónicas de pacientes. Por ello, es necesario preverlos para garantizar el éxito de dichos movimientos de información sin exponerla públicamente. Es importante aplicar diversos marcos de referencia y estándares como PMI, ITIL, COVID, TOGAP, ISO, entre otras, para lograr un buen desarrollo del proyecto de investigación. Mediante la ISO 27001 se realizará la implementación de los estándares de seguridad para que la historia clínica electrónica se pueda vincular interoperablemente con las instituciones de salud. Este mecanismo permite el flujo de información entre la IPS y el Ministerio de Salud y la Protección Social para que los pacientes tengan una atención rápida y segura. Al tener datos sensibles de la historia clínica de los pacientes, cada EPS, IPS y demás entidades de salud deben implementar un sistema seguro para proteger los datos. Para ello se requiere tener un recurso humano comprometido por ingenieros de sistemas con conocimiento de protección y prevención de datos clínicos. Hipótesis. A la fecha, tan solo el 35% de las IPS en Colombia han implementado tecnologías o sistemas informáticos alineados con las leyes de historia clínica electrónica. De este porcentaje, menos del 20%, es decir, tan solo el 7.5% de las IPS en paralelo han implementado metodología, método de investigación. El método de observación directa será el medio para recolectar datos de los procesos actuales que lleva la IPS en el tratamiento de la historia clínica del paciente, sin intervenir en el ambiente en el que se desenvuelve. Se procederá a la información manifiesta siendo la institución. Un DLP está diseñado para identificar fallas en la transmisión de datos, por medio de un seguimiento, identificar y activar un plan de prevención y bloqueo de datos mientras está en uso, en movimiento y en reposo. En la gráfica podemos ver todos los frentes sobre los cuales opera el DLP, los cuales incluyen la nube, proveedores ISP, dispositivos móviles, dispositivos de almacenamiento USB, sitios web, impresoras, dispositivos Bluetooth, email, chat, servidores, entre otros. Ahora observamos un ejemplo de listas negras de DLP. En este, una tabla definida por el administrador con el fin de identificar las reglas de bloqueo y o advertencias. A partir de estas listas negras que coinciden con nuevas transacciones que llegan al sistema, la respuesta del modelo de prevención basado en reglas y coincidencias ejecuta operaciones de protección de la información. Ahora, en el ejemplo de listas blancas, el comportamiento normal depende de la identificación de los perfiles de usuarios. Cuando se define el perfil de comportamiento normal, es decir, la lista blanca, se generará una lista basada en reglas
y que aprenden de perfiles normales para detectar comportamientos anormales por cualquier desviación de estos perfiles. El objetivo es la detección de novedades para resolver el problema de prevención mediante la detección de nuevos ataques a través del seguimiento de las actividades del usuario con el sistema y las búsquedas de desviaciones del perfil normal. Ley de Tratamiento de Datos Personales. Ley 1581 del 2012. Esta ley surgió de una decisión emitida por la Corte Constitucional de Colombia que sancionó el proyecto de ley propuesto por el Senado para una ley estatutaria sobre el procesamiento de datos personales, siendo aplicable a todos los sectores a excepción de las finanzas que está regulada por su propia ley. Aunque Colombia solo promulgó una ley de protección de datos en 2012, el derecho a la privacidad ya se había incorporado desde la Constitución de 1991. Siguiendo las líneas del RGPD, Ley 1581-2012 proporciona definiciones importantes, salvo las siguientes que se definen en términos generales así. A. Consentimiento. Debe ser explícito e informado para que sea válido. B. Bases de datos. Conjunto estructurado de datos personales que es objeto de operaciones de tratamiento. C. Datos personales. Cualquier información relacionada con un sujeto natural identificado o identificable. D. Asunto de los datos. Se define como cualquier persona física cuyos datos personales se estén procesando. Ley de Historia Clínica Electrónica 2015 de 2020. Su finalidad es regular la interoperabilidad de la historia clínica electrónica a través de la cual se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así como los documentos y expedientes clínicos del curso de vida de cada persona. A través de la historia clínica electrónica se facilitará, agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas, respetando el habeas data y la reserva de la misma. En esta diapositiva podemos observar un prototipo de uso de la historia clínica electrónica desde un dispositivo móvil. Algunas de las ventajas de la historia clínica electrónica son su interoperabilidad, los estándares de seguridad para la protección de información clínica electrónica, la protección al paciente al permitir el control de la divulgación de su propia información médica, evitar sanciones por parte de los entes reguladores en Colombia, controlar quién tiene acceso a los datos, incluso desde ubicaciones o dispositivos no administrados, y definir el nivel de acceso de un usuario mediante tecnología de gestión de derechos digitales, entre otras. Asimismo, algunas de las desventajas son vulnerabilidad en los datos, la complejidad en implementación de controles de seguridad, resistencia al cambio por parte del personal médico y administrativo, pérdida de control por modificación de datos de parte del personal médico y administrativo, posibles caídas del sistema de información, tiempos prolongados en la implementación de políticas de seguridad en la historia clínica electrónica, entre otras. Conclusiones. Proteger los datos de historia clínica de pacientes por medio de un modelo de prevención de pérdida de la información es indispensable para cualquier entidad de salud. Los datos son los activos intangibles más importantes y es necesario asegurarlos y protegerlos. Desde el robo por ataques informáticos, robo de información por parte de empleados malintencionados, pérdida de dispositivos de almacenamiento, entre otros. El DLP tiene la capacidad de prevenir ataques de uso de errores por privilegios en usuarios, pero no puede detectar ataques de día cero. La tasa de detección de DLP está cerca del 100% dependiendo del tipo de ataque, fuga o pérdida de información, asimismo dependiendo también del sistema y o modelo que se implemente. La ingeniera Claudia Lorena Perea San Clemente y quien les habla, Paula Andrés Pedrosa Martínez, agradecemos inmensamente por el valioso tiempo que invirtieron